Buenas noches una vez más, hermanos, y de antemano gracias por soportarnos durante toda la conferencia. Vamos a terminar con la última conferencia que se llama Los ojos puestos en las recompensas eternas y hablar acerca de vivir ante la expectativa del retorno de Cristo. Vamos a tomar un momento para orar. Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias por la oportunidad que tú nos has dado aquí, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a vivir preparados y a la expectativa de tu regreso inminente. En el nombre de Jesús, amén. Como Lorenzo mencionaba hace algunos momentos, debemos terminar bien la carrera. Debemos llegar hasta el final de la carrera para estar recompensados, para estar recompensable en ese momento. Y nosotros vamos a hablar para concluir. Voy a poner el reloj aquí. Acerca de cómo estar preparado, cómo vivir ante la expectativa del retorno de Cristo. Y vamos a estar revisando Mateo 24, 36 al 25, 13. Para entender este texto o esta porción debemos entender cuál es el contexto en Mateo 25, en Mateo 24 y 25. Al principio los discípulos están enseñándole a Jesús los edificios del templo y Jesús le dice: yo les digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no se derribara, y le habla de esa destrucción que iba a pasar ahí en Jerusalén. Los discípulos inmediatamente relacionan la destrucción de Jerusalén con la destrucción escatológica que va a ocurrir en la ciudad, e inmediatamente dicen: ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? E inmediatamente ellos relacionan esa profecía de Jesús de que Jerusalén va a estar destruida con la profecía antiguo testamentaria del Mesías viniendo en una guerra sangrienta en contra de Jerusalén para liberar a Jerusalén. Entonces Jesús comienza a contestar esas tres preguntas, pero Él lo hace en orden inverso. El primero contesta la pregunta: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y del verso 4 al verso 28 de Mateo 24, Él da la respuesta de cuáles son las señales que va a haber del fin del siglo. La segunda pregunta que ellos hacen es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y Él inmediatamente la contesta en Mateo 24, 29 al 35. Y entonces la última pregunta: ¿cuándo van a hacer estas cosas? Entonces Jesús la contesta en Mateo 24, 36 a Mateo 25, 13. Y dice la palabra de Dios. Vamos a leer algunos de los versículos por cuestiones de tiempo. Dice Jesús: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Los discípulos le habían preguntado: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Él le dice: estas son las señales que va a haber de mi venida. Estas son las señales que van a pasar. Estos son los eventos que van a pasar. Ahora, el cuándo. Ahora, el cuándo, Él le dice: el evento que va a desencadenar estos eventos, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Dice: solo mi Padre. Ahora Él les va a decir a ellos: ustedes, porque nadie sabe ni el día de la hora, ustedes necesitan estar preparados, ustedes necesitan velar como iglesia. Y Él comienza a describir
del verso 36 en adelante, los eventos o el evento que conocemos como el rapto de la iglesia. Y él dice, el rapto de la iglesia es inminente, nadie lo sabe, nadie sabe ni el día ni la hora, por lo tanto usted tampoco sabe ni el día ni la hora en que usted se va a presentar delante de Dios. Y por eso usted necesita estar preparado. Entonces, ¿qué significa que el rapto de la iglesia es inminente? Significa que no necesita señal, que puede pasar en cualquier momento. Entonces, ¿qué Jesús le está diciendo a sus discípulos creyentes de la iglesia aquí? Que ustedes como creyentes van a estar rescatados de los juicios de la tribulación, de esos 7 años que va a haber aquí. Ustedes van a estar rescatados de eso, pero ustedes no están exonerados del tribunal de Cristo. Ustedes no van a ser juzgados en la tierra por sus pecados como los inconversos que rechazaron a Cristo. Ustedes todavía van a tener que dar cuenta de sus obras y de sus vidas en el tribunal de Cristo. Entonces él comienza exhortándole, le relata lo que va a pasar. Va a ser una persona tomada, la otra dejada, y entonces le dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué significa velar? Y por cuestiones de tiempo no vamos a revisar todas las diapositivas. Velar significa estar preparado. Dice el texto, si usted lee conmigo, en el verso 42 al 44 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, él está diciendo de una manera diferente en el verso 44, lo que está diciendo en el verso 42, está aclarando eso. Dice: velad, ustedes no saben. Asimismo, como un padre de familia que tiene sus posesiones, si él sabe que un ladrón va a venir, ¿qué hacer? Él se prepara. Así dice: ustedes tienen que estar también preparados. Nosotros debemos estar viviendo cada día ante la expectativa de que Cristo puede venir por nosotros y que nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida delante de Dios. Como decía Lorenzo, tenemos que terminar bien. Y por eso debemos vivir cada día como si fuera el último y como si Cristo viniera en esta noche. Entonces Jesús va a usar 3 ilustraciones en este texto para ilustrar la importancia de velar. 3 ilustraciones. Él va a hablar de un padre de familia del verso 42 al 44 del capítulo 24. Él va a hablar de un mayordomo de una casa del verso 45 al 51 y de las 10 vírgenes en Mateo 25 del 1 al 13. Entonces, dice el texto: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta ilustración, aquí Jesús está ilustrando la pérdida de recompensas ganadas. Él está poniendo esto como una persona que tiene su casa, tiene todos sus bienes y va a venir un ladrón. Y si a usted le dicen: hermano, mañana a las 9 de la noche se va a meter un ladrón a su casa, ¿qué usted hace? Usted viene y lo espera. A los James Bond. Usted no va a dejar que se le entre y le roben todo lo que usted tiene. Entonces Jesús va a decir: de la misma manera que nosotros cuidamos nuestras riquezas materiales, con mucho más razón debiéramos cuidar de nuestras riquezas espirituales y nuestras recompensas. Si usted está cuidando, haciendo un esfuerzo para que ese carro que usted compró con tanto esfuerzo, que esa casa que usted con tanto esfuerzo ha comprado, esa computadora, ese piano, ese instrumento, ese teléfono, usted lo cuida tanto, dice: ¿cuánto más usted cuida sus recompensas espirituales, su riqueza espiritual? Entonces, ¿cuál es el principio que Jesús le está enseñando en esa ilustración? El creyente debe estar preparado para no perder recompensas. Usted necesita estar preparado.
Usted necesita estar velando, usted necesita estar alerta, porque usted no quiere que Cristo llegue cuando usted no lo está esperando y lo agarren con las manos en la masa y entonces usted pierde su recompensa. Luego viene en el verso 45 al 51 del capítulo 24. Ahí habla de un mayordomo. Y dice el texto: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí eso está ilustrando la vida cristiana con un mayordomo, con una persona a la cual su señor le encargó ciertas tareas. Le dijo: mira, Nils, quédate aquí, tú estás a cargo de la casa, aquí están la llave del carro, aquí están la llave de la casa, encárgate de darle la comida a todo el mundo, encárgate de que todo pase así, de pagar a los empleados. Y dice el texto que ese siervo, bien, bueno y prudente, dice: bienaventurado si cuando su señor llegue le encuentra siendo fiel. Y ese texto, mis hermanos, verso 46: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo como así. ¿Cuándo le halle haciendo así? ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Bienaventurado el siervo, bienaventurado el creyente que cuando Cristo venga lo encuentre siendo fiel y sirviendo en el ministerio. Lo encuentre siendo fiel en su vida cristiana, lo encuentre siendo fiel. ¿Y cuál es la recompensa? Dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Él va a ilustrar que usted debe estar velando, usted necesita estar alerta, usted necesita estar preparado para el retorno inminente de Cristo, que quiere decir que puede venir en cualquier momento, para que si Él llegue esta noche, Él te encuentre preparado. Y si Él dice: dichoso tú, si Él viene esta noche y te encuentra haciendo así como Él te encargó. ¿Por qué? Porque entonces Él te va a poner a ti sobre todos sus bienes, te va a dar recompensas y autoridad. Y mientras en la primera parte del padre de familia hablaba de tú proteger esas recompensas que ya tú has hecho, aquí Él está hablando de la ganancia y la pérdida de recompensas potenciales. O sea, si lo encuentra haciendo así, va a tener muchas recompensas. Pero luego dice que si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir. ¿Cuántos siervos hay aquí en esta historia? ¿Hay un siervo o dos siervos? Hay un siervo. Hay un siervo. Si ese mismo siervo en algún momento dice: Cristo viene y no termina de venir, Él no va a llegar ahora, y comienza a ignorar que su Señor viene pronto, y dice el texto: descuida sus relaciones con otros cristianos. Dice: comienza a golpear a sus compañeros, descuida su relación con el cuerpo de Cristo, con otros creyentes. Dice: comienza a beber, a comer y a beber con los borrachos, comienza a descuidar, a vivir un estilo de vida licencioso. Dice el texto: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué va a hacer? Dice: lo va a castigar duramente. Lo va a castigar. Está diciendo: si usted comienza fiel, siga así. Porque si Cristo viene hoy y te encuentra siendo fiel, tú estás recompensado grandemente. Pero si tú llegas a la conclusión o al pensamiento de este ser que comienza a pensar: Él no viene ahora, yo voy a gozar mi juventud, y cuando ya esté un viejito yo me arreglo y me meto a diácono, y cuando ya sea un viejo me meto a dirigir una célula, pero mientras tanto yo voy a gozar mi vida, yo estoy ocupado, yo necesito un dinerito, necesito vacaciones, necesito tal cosa. Dice: si llega y te encuentra así, asando batata, dice:
No te dice que te va a recompensar, porque no has terminado la carrera bien. Dice, lo va a castigar duramente. La palabra que está ahí en griego, que dice castigar duramente, dice, lo va a cortar en dos. Y está hablando de, va a ser juzgado, donde cada detalle de sus intenciones, por qué no fue fiel, va a estar revelado. ¿Y qué va a pasar? Que va a perder la oportunidad de estar sobre todos los bienes de su Señor. Entonces aquí está ilustrando Jesús por qué es importante estar preparado. Porque si estás preparado, tú vas a ganar recompensas cuando llegue y te encuentres siendo fiel. Porque si tú no estás siendo fiel, no, estás descuidando tu vida espiritual, tú corres el riesgo de perder recompensas. Y él señala 3 áreas ahí: relaciones con sus hermanos, dice golpeando a sus consiervos, dice en su mente, mi Señor tarda en llegar, ignorar la promesa de la venida del Señor de una manera deliberada. Y dice, beber un estilo de vida licencioso, se pone a beber y a comer con los borrachos. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Que hay recompensas y autoridad para correinar con Cristo por la fidelidad en el servicio. Y hablando de fidelidad en el servicio, no es fidelidad en un punto de tiempo, hablando de fidelidad constante, de estar constantemente siendo fiel. Algo que yo aprendí en esta iglesia hace muchos años es que yo no puedo vivir hoy mi victoria de ayer. Entonces muchos venimos aquí a la iglesia y decimos, hace 20 años yo hacía esto y esto, gloria a Dios. Hermano, ¿y qué usted ha hecho este año? Usted no puede vivir en este año la victoria de hace 20 años, ni la de hace 15. Hoy usted tiene que vivir la victoria espiritual de hoy. Y el segundo principio es que hay pérdida de recompensa, amonestación, como vemos en el texto, y pérdida de oportunidad como consecuencia de la infidelidad en el servicio, mostrada en qué: deliberadamente ignorar la promesa del retorno de Cristo, descuidar las relaciones con otros creyentes y un estilo de vida licencioso. Mis hermanos, uno de los temas que en nuestra congregación allá en Tallahassee predicamos más es acerca del retorno de Cristo. Por cada vez que se menciona la primera venida, se menciona 8 veces la segunda venida de Cristo. Constantemente hablamos del tribunal de Cristo, hablamos del rapto, de las recompensas, y ya usted ve esas bromas teológicas que se hacen en mi iglesia. Bueno, hermano, si el rapto ocurre hoy, Jonathan, tú cierras la iglesia. Encárgate de la iglesia y encárgate de predicar el domingo, y llama al hermano fulano para que haga tal cosa. Pero nosotros hacemos intencionalmente en nuestra iglesia, ¿para qué? Para recordar a cada quien que Cristo viene pronto. Debemos vivir con esa esperanza cada día. No podemos vivir nuestra vida como si Él no viniera, porque hay de nosotros si cuando Él llegue nos encuentra siendo infieles. Pero bienaventurado el varón que cuando su Señor llegue le encuentra siendo así. Y como decía el hermano Lorenzo, aún los que están en iglesias pequeñas, porque a veces uno piensa, bueno, es Rick Warren o Joel Osteen o cualquiera que tiene una mega iglesia con 20,000 células, etcétera, etcétera. No, es acerca de la fidelidad, no es acerca del tamaño de la iglesia ni de la obra. Es si tú fuiste fiel en lo que te dieron a ti. Y él hace otra ilustración en Mateo 25 del 1 al 13. Y él dice en el verso 1 del capítulo 25: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces aquí Jesús sigue aumentando un poco más
y usa esa tercera ilustración. Él dice que el reino de los cielos es semejante a ¿cuántas vírgenes? No a 5. Porque muchas veces pensaban que el reino de los cielos es igual a 5 vírgenes prudentes. Y decimos, las otras 5 no son del reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos va a ser semejante a 10. ¿Por qué? Porque va a haber personas ahí en el reino, creyentes que fueron fieles, sensatos, que se prepararon para entrar en el gozo de su Señor, en las fiestas, en las recompensas, para reinar con Cristo. Y creyentes que fueron insensatos, que no se prepararon bien. El reino de los cielos es 10. Y esto es importante porque el problema aquí, el asunto, no es, una vez más, si es salvo o no salvo. No es si es una gente regenerada o no regenerada. Es si es una persona que se preparó para recibir al esposo o si no se preparó. El asunto aquí no es vida eterna, no es justificación. Es si esa persona estaba preparado o no estaba preparado para recibir al Señor, para recibir al esposo. Entonces había 5 vírgenes que se prepararon, había 5 vírgenes que no se prepararon. Ahora, ¿qué vemos nosotros aquí en la historia? Que llega el tiempo que el esposo viene, las 10 están juntas, las 10 se cabecean, llega el grito a medianoche y comienzan, ya el esposo viene, es un grito típico en la boda en Israel. Cuando ya el novio venía, era un super evento, toda la ciudad usualmente se involucraba, alguien gritaba, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Se supone que todo el mundo saliera, los que estaban listos. Y en ese momento se levantan y se dan cuenta que sus lámparas, dice, no estaban alumbrando bien, se estaban apagando. Y se da esa situación que ellas le piden a las otras y las otras dicen, no, después no van a faltar a todas. Ve y compra y después vengan para que estemos bien. Y dice el texto que el Señor llegó al esposo, las otras vírgenes entraron a la fiesta y las 5 que no se prepararon se perdieron de la fiesta de bodas. Y hasta ahí es muy fácil entender todo. Dice, bueno, está una vez más excluida del banquete, excluida de la fiesta, excluida de la celebración por su falta de preparación. Ahora, la dificultad de este pasaje viene cuando dice, no os conozco. No os conozco. Viene esa dificultad porque hay otros textos en el Nuevo Testamento donde se habla de no creyentes, donde Jesús le dice a no creyentes, no os conozco. La palabra que se usa ahí para conocer es la palabra oida. Es una palabra que se usa muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra no habla de conocer íntimamente. Es una palabra que habla de conocer quizá por tener una información intelectual, no por experimentar. Pero esa palabra tiene varios usos y es diferente a otra palabra que se traduce al español conocer, que es la palabra ginosco. Esa palabra ginosco es la que Jesús usa cuando Jesús habla. La siguiente. Por ejemplo, en Mateo 1:25 dice que José no conoció a María. Eso es ginosco porque está hablando de intimidad. Cuando Jesús dice en Mateo 7:23, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, nunca os conocí íntimamente, nunca tuvimos una relación. Cuando Jesús dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Está hablando de ginosco, esa palabra que habla de intimidad. Ahora, la palabra que aparece en Mateo 25 no es ginosco, es oida. No es una palabra que está hablando de intimidad. Es una palabra que también se puede traducir. Puede darle hacia atrás, por favor. Como se traduce en 1 Tesalonicenses 5:12, como reconocer, como honrar. Cuando usted lee 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Es la misma palabra que dice en Mateo 25, no os conozco. O sea que probablemente la traducción que hace más sentido al texto es que el esposo que está dentro dice, no os reconozco, no los estoy honrando a ustedes. Porque por su falta de preparación.
por su falta de preparación. Y una vez más aquí, el problema está en qué? En una celebración especial que Jesús una vez más está describiendo para aquellos creyentes fieles que están preparados para la venida del Señor en cualquier momento. Y una pérdida de la oportunidad de participar ahí por no estar preparados. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí, mis hermanos? Es importante velar, es importante vivir cada día preparados para el retorno inminente de Cristo, para ser hallados fieles y estar recompensados. Como dice Jesús, bienaventurado el siervo que cuando su Señor llegue le encuentre haciendo así. Le digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Y mi estímulo para ustedes, mis hermanos, es que seguir fieles hasta el regreso del Señor, para que Él los recompense a ustedes, como dijo Pedro, y con esto quiero terminar. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay tiempo para más. Dios bendiga su palabra. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aparte de la hora, de preguntar por la hora. ¿No hay preguntas? Pues muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Recordamos a la iglesia que mañana es un solo culto, el primer culto.